Cruz, presido la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y el día de hoy quiero dar la bienvenida a invitados muy especiales que tenemos en nuestra reunión, en nuestra sesión de la comisión. Contamos con la presencia de dos ex embajadores de los Estados Unidos de América en México y dos ex embajadores de México en los Estados Unidos de América. La presencia de los embajadores es una gran oportunidad para profundizar en los principales temas de la relación binacional. Una de las más importantes, si no es que la más importante que hay en el mundo. México y los Estados Unidos no solo compartimos una de las fronteras más grandes y transitadas, también tenemos en común historia, cultura y destino. Nuestras naciones están profundamente integradas al grado de que el futuro de México no se comprende sin los Estados Unidos de América, ni el futuro de los Estados Unidos sin México. Somos aliados, socios y amigos naturales. Y esta relación tan profunda debe ser valorada en todas sus dimensiones y aspectos. Para ello tenemos con nosotros a nuestros 4 invitados de lujo, que es el embajador Jerónimo Gutiérrez, el embajador Anthony Wayne, el embajador John Dimitri Negroponte y el embajador Arturo Sarucán. A ellos les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco a nombre de esta comisión su muy importante participación. También agradezco la presencia del senador Noé Castañón, que se encuentra con nosotros en la comisión, y el senador Héctor Vasconcelos. No cabe duda, no cabe la menor duda que que profundizar en las relaciones entre ambas naciones es una de las tareas más importantes que podemos realizar desde esta comisión, ya que del éxito de esta relación depende el futuro de nuestros países. Agradezco también a Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation y a un aliado estratégico de este Senado, a quien ahora le daré la palabra para que nos presente esta reunión. También, obviamente, le doy la bienvenida al presidente del Consejo, que es Emilio Cadena, y también nos acompaña Lourdes Aranda. Adelante, Enrique, tienes la palabra. Gracias, senadora Cruz. Pues muy rápido, representando a la US Mexico Foundation, hace ya 8 meses, en conjunto con el Woodrow Wilson Center, el Instituto México del Woodrow Wilson Center aquí en Washington, desarrollamos este programa en conjunto con 12 ex embajadores de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y juntamos, creo que por primera vez, a todos estos ex embajadores en un solo lugar para discutir el estatus de la relación y el futuro de la relación. Y estos ex embajadores nos prestaron pues su tiempo y su mente, digamos, toda su experiencia para transmitir en un reporte, que es el que queremos presentar hoy aquí, pues algunas recomendaciones, no solamente a los gobiernos de ambos países, también a los congresos, también a los empresarios, a la sociedad civil. Son recomendaciones, digamos que generales, pero también muy puntuales en lo que ambos países deberíamos estar haciendo hoy en día para contar con una mejor relación en 4 temas principales: comercio y economía, la migración y la frontera, la seguridad, y también, por último, metimos un tema que para nosotros es súper importante, que es el soft power, ¿no? Todo el tema relacionado con cultura, con arte, con gastronomía, este poder blando que se le llama, que hoy forma parte importantísima, tanto en los Estados Unidos como en México, para la relación bilateral. Entonces, bueno, ese fue el ejercicio que hicimos. Este es el reporte que ahora tenemos, pues un producto que queremos empezar a mostrar a muchos de los actores importantes, y qué mejor que la Comisión de Norteamérica en el Senado mexicano para conocer estas recomendaciones de los ex embajadores y que pudieran, pues algunas de esas recomendaciones, senadora Cruz, hacerlas propias y trabajar en esos frentes, evidentemente en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como es el Instituto México del Woodrow Wilson Center o la US Mexico Foundation. Aquí está con nosotros también Christopher Wilson, que es director de este Instituto México del Wilson Center
acá en Washington, y que bueno, pues todos los días y todo el día llevan esta relación y queremos hacer mejor esta relación. Con eso, senadora, si te parece bien, pues damos paso a las palabras de cada uno de los embajadores. Tu micrófono, presidenta, no está activado. Algo me está fallando, Javier. Ya. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por tus palabras y, por supuesto, una disculpa. Doy la bienvenida a Christopher Wilson. Gracias, Christopher, por estar con nosotros. También quiero dar la bienvenida a la senadora Verónica Martínez, que ya se encuentra con nosotros. Como ya lo comenté, también está aquí el senador Héctor Vasconcelos. Gracias, senador Vasconcelos, por estar aquí. Y bueno, en el siguiente punto sería, y le daría la palabra y le agradecería sus palabras al embajador Jerónimo Gutiérrez. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación a toda la Comisión de América del Norte del Senado. Muchas gracias también, por supuesto, a todo el resto de los senadores que nos acompañan y senadoras, y en particular al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es un gusto siempre estar con mis colegas embajadores que nos dimos a la tarea de ser parte de este esfuerzo, y quiero agradecer, como siempre, a la Fundación México-Estados Unidos y a todo su cuerpo directivo por hacernos partícipes de este esfuerzo y por invitarnos. Lo digo, creo que con objetividad, y vale la pena un reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Fundación a lo largo de los últimos años, en particular para acercar a Estados Unidos y a México y a lograr un mejor entendimiento. La verdad es que en condiciones difíciles han logrado mucho, generando mucho conocimiento y sobre todo muchos espacios de diálogo entre actores relevantes, y es un gusto ser parte de ese esfuerzo. Enrique, Emilio y todo el equipo, los felicito. Hace prácticamente un año nos dimos a la tarea de hacer una reflexión, este grupo de exembajadores, tanto México como Estados Unidos. Nos resultó un ejercicio muy interesante, amén de placentero, y como mencionaba Enrique, derivó, entre otras cosas, en un reporte que no tiene sino un ánimo constructivo, de poder aportar alguna reflexión y algunas propuestas ante lo que está pasando en la relación. La relación, a mi juicio, los últimos años ha atravesado por momentos muy difíciles, sobra decirlo, pero sí quiero destacar, y creo que me atrevo a tomar como conclusión general del grupo, que es una relación que ha mostrado enorme resiliencia, que a pesar de todo, continúa a pesar de las dificultades en distintos ámbitos y en distintos temas que lo estamos viendo. Acabamos de atravesar por una negociación comercial en años anteriores muy difícil, todo el tema de migración, por supuesto está lo del agua, en fin, pero creo que es objetivo decir que cada vez más las dos partes de la relación se dan cuenta que hay demasiado en juego y que es mejor siempre tratar de encontrar soluciones a los retos, a los problemas e incluso a las diferencias que tenemos. Entonces, ese es el primer punto que yo quisiera destacar y creo que sale del reporte. Me concentro en dos asuntos específicos que forman parte del reporte: el tema de migración y algunos de los aspectos principales del manejo de la frontera. En el tema del manejo de migración, digamos, es claro que ninguno de los dos países puede estar ni cerca de sentirse satisfecho con el manejo que se está haciendo del fenómeno migratorio. Me parece que estamos muy lejos de donde queremos estar. Es un tema que ha estado presente en la agenda por literalmente décadas. Ha habido esfuerzos mejores o peores de construir un nuevo manejo. Se han avanzado en algunos aspectos, se han empeorado todos, pero continúa siendo en ese sentido pues un gran reto y un gran zapato, una gran piedra en el zapato. En mi opinión, difícilmente la relación podrá tomar todo su potencial si no logramos un menor manejo del fenómeno migratorio. La recomendación del grupo es relativamente general, hay que decirlo así, de este grupo de embajadores, pero no por eso menos importante. Y es simplemente reiterar que México y Estados Unidos están mejor buscando nuevos mecanismos que permitan
más movilidad entre los países y que modernicen los esquemas de movilidad que hay. Es así de general, pero no por eso yo insisto menos importante. Dentro de eso, el segundo punto que destacamos como parte de este ejercicio fue la necesidad de atender el fenómeno desde una óptica regional. Lo que ha pasado en los últimos 20 años, ha habido un cambio importante en el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos que se caracteriza por tres cosas. Primero es que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, en general desde el año 2000, que fue su punto más alto, ha mostrado una tendencia decreciente hasta entonces. Incluso algunos análisis bastante profesionales sugieren que la emigración o la migración neta de mexicanos hacia Estados Unidos es ya negativa. Y lo que ha pasado es que, como se sabe, en 2014, 15 y luego nuevamente en 2017, 18 y 19, ha habido un gran flujo de personas de Centroamérica, principalmente los países del Triángulo de América del Norte, que llegaron a la frontera de Estados Unidos, con todas las secuelas que eso ha pasado. Ha cambiado el perfil del migrante en general, más de hombres solos hacia familias menores no acompañados, y eso es lo que la tendencia principal de lo que hemos visto. En ese sentido, México está en una mejor posición, pero tenemos de cualquier forma que atender el hecho y los retos que está implicando para nosotros como México y para nosotros en la relación con Estados Unidos y con los países de Centroamérica, un esquema que permita atender de mejor manera lo que está pasando en este fenómeno migratorio desde Centroamérica. Hay finalmente otro reto que es importante. El debate migratorio está dividido en dos grandes componentes, en lo que es la movilidad, que ya me referí, y luego el estatus de las personas que se encuentran en Estados Unidos. Respecto a la movilidad, solo añado una cosa más que es importante, que hay que verlo también a la luz de nuestra propia experiencia y de la ventaja que representa eso para México. México puede tomar ventaja en las condiciones actuales de tener y de ser un país más receptor de talento y de personas de otros países, incluido Estados Unidos, especialmente por las condiciones que hay ahora, y eso es un tema que merece cierta atención a futuro. Se presentó recientemente una iniciativa en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que establece que las empresas extranjeras que inviertan en México deberían de tener un mínimo porcentaje de sus directivos de nacionales mexicanos. Independientemente del ánimo que pueda tener esa iniciativa, creo que es todo lo contrario. Creo que tenemos que abrirnos ahorita porque las oportunidades y en particular la pandemia genera grandes ventajas para atraer talento y para tener gente aquí en México en un momento que lo necesitamos. Y respecto al estatus de las personas que hay en Estados Unidos, como ustedes saben, 11 millones de nacionales, pues sigue pendiente encontrar un estatus permanente que les permita estar con tranquilidad aquí. Y el grupo más, digamos, significativo o más mencionado son los DACAs a ese respecto. Pero esa es la recomendación principal. Hay que trabajar en generar más y mejores mecanismos de movilidad con los Estados Unidos. Y dos, hay que trabajar con los centroamericanos y con Estados Unidos en un esquema regional, incluso con otros países, que permita dar un mejor manejo a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años respecto al fenómeno migratorio. En el caso de la frontera, no abordamos todos los aspectos, lo harán el resto de mis colegas, pero sí destacamos dos. Uno, el tema del agua, que ha cobrado mucha importancia, y veo al senador Madero ya aquí. Mucha importancia el tema del agua en la frontera, y lo único que apuntaría por el momento es que el manejo eficiente, sostenible y justo de nuestras cuencas binacionales es, a mi juicio, de los principales retos que tenemos, no solo ahorita, sino va a ir creciendo porque la frontera tiene unas condiciones de estrés hídrico muy agudas. El Tratado de 1944 es un instrumento, a mi juicio, apropiado, que ha servido bien a ambos países, y el trabajo de la Comisión Internacional de Límites y de Aguas
ha sido, a mi juicio, un buen trabajo también que ha servido a los dos países, pero a futuro creo que no conozco los detalles últimos del estatus del caso actual, creo que se encontrará una solución, esa es mi opinión, pero a futuro, sobre todo, creo que hay que trabajar en tres frentes. Primero es en el tema de infraestructura, en cómo podemos financiar más y mejor infraestructura en la frontera para tener un mejor manejo del agua, en trabajar en la definición de sequía específica y en los protocolos y la flexibilidad que se requiera cuando se presente esa condición, y eventualmente en lo que son las reservas subterráneas que no están contempladas en el tratado. Y por último, ya que hemos hablado del tratado y del TEMEC, que sin duda es, a mi juicio, es algo muy positivo para México, para Estados Unidos y para la relación, uno de los temas pendientes es avanzar en lo que es la infraestructura de cruces y puentes. Necesitamos, para mantener competitivo México y competitiva la región, más y mejor infraestructura fronteriza. Y celebro que recientemente la Cancillería y otras instancias de gobierno hayan entrado a ver proyectos específicos, porque eso es algo que nos puede restar mucha competitividad. Eso, detengo aquí mis comentarios porque hay muchos oradores, nuevamente agradeciendo la invitación a todos ustedes. Muchísimas gracias, embajador Jerónimo Gutiérrez, por sus comentarios. Le doy la bienvenida al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, senador, por estar con nosotros, integrante de esta comisión. Enseguida le solicitaría al embajador Anthony Wayne nos diera pues sus palabras. Embajador, si gusta hacerlo en español o en inglés, no tenemos ningún problema. Adelante, como se sienta más cómodo. Perfecto. Probablemente voy a hablar con una mezcla de los dos porque no he tenido la oportunidad para practicar mi español después de siempre. Estoy en mi subsuelo solo en Estados Unidos. Pero claramente el TEMEC es una gran evolución de nuestra relación económica, pero no es todo. Es muy importante, hay varios desafíos para implementarlo por el año enfrente de nosotros y especialmente para desarrollar la potencialidad que hay por México para atraer nueva inversión. Pero también en nuestro informe hemos explorado los otros temas que necesitamos explorar también en la relación de desarrollar y incluyendo el desarrollo de la fuerza laboral, porque los cambios van a seguir en la imposición de tecnología, en la necesidad para nuevas habilidades en nuestras fuerzas fuerzas laborales. También debemos explorar las etapas para mejorar la infraestructura en la frontera. Como Jerónimo ha indicado, es una pregunta por la agua, pero también es para todas las instalaciones que hay en la frontera y también en las rutas para llegar a la frontera, para pasar a Estados Unidos y para conectar toda América del Norte. No vamos a tener esta exploración en TEMEC o en USMCA. Necesitamos un diálogo más grande entre los otros miembros del gobierno para desarrollar estos temas y para mejorar la competitividad de América del Norte, de México, de Estados Unidos y Canadá también. Y como ustedes saben, en otras instancias, en los años pasados, hemos tenido varias instituciones para dialogar entre los gabinetes de economía de los dos países. Necesitamos, en nuestra estimación, recrear una instancia en la cual podemos explorar estos temas. Durante los años de Obama
había un high-level economic dialogue que ha tenido buenos resultados. Claramente, antes había otras formaciones similares, pero en nuestra estimación necesitamos este tipo de institución para desarrollar todos estos temas que son muy importantes para realizar la potencial que hay entre los países. So, estoy listo para hablar más sobre estos temas y las específicas que hay. Gracias. In English too. I'll be much more fluent in English. So I don't know, I could say a little bit more. Let me say a little bit more in English. So for example, in the area of workforce development, workplaces are transforming all around the world. There's a new report that just came out this week from the World Economic Forum talking about how much change there's going to be in workforces in all the developed countries. And it's very interesting. You might want to look at it. There are 2 pages on Mexico, on the United States, and on Canada in the back of the report. And I think it just came out yesterday. But what it points out is that there's going to be tremendous changes in the kind of skills that workers need, and thus that businesses need to be successful and compete as we go forward. Right now, there's no national dialogue in any of the 3 countries of North America, and there's no dialogue between us on these areas of how we remain competitive with other parts of the world. Individual companies, and sometimes states, are promoting this, but it's a very large gap between those individual centers of excellence and what we all need to do across North America to remain competitive against China, against vis-a-vis competing with Europe and others. So this is a large area where we could work together very effectively. Another area that's related to that is how we deploy technology to our frontiers. How do we make the border crossings go more smoothly? How do we facilitate trade? And this came up during the pandemic, as you know, when we had differences over the supply chains. And we were not agreed on which supply chains were essential and how to keep them going. If we're going to adapt to the technology that is being used and being deployed more rapidly than possible, we have to have a dialogue between the public sector, the private sector, across our borders to become more efficient as we take that forward. And as many of you know, we already have a very poor dialogue about border crossings and about how we developed it. And it's very hard to take that work forward together unless we create some new institutions that can make it easier to work together. And this means also we need to look at regional development, the development along the border between the 2 countries. As you all know, if we took the economies of the border states of Mexico and the United States and put them all together, they would be the 4th largest economy in the world. But we don't have a dialogue that really looks at how to develop that economy. Thanks to the private sector, they're doing a lot of that, but we could facilitate this if we had a structure to bring the private sector, the public sector, the state level governments, and the federal governments together. So those are just some of the ideas that we talk about in our report, and we hope that you will be interested in and help take forward consideration of that. Thank you. Muchas gracias, embajador. Quiero nuevamente mencionar y dar la bienvenida a la senadora Verónica Martínez. Ya la había mencionado, pero aquí se encuentra con nosotros. Y también al senador Samuel García. Bienvenidos, senadores. Enseguida le solicitaría, nos hiciera el favor de tomar la palabra al embajador John Negroponte. Adelante, embajador. Muchas gracias.
a todos ustedes por invitarnos a una reunión tan importante y tan oportuna, creo. En primer lugar, quisiera quizás hablar un poco más en generalidades, porque tenemos la tendencia de entrar en lo específico antes de hablar del cuadro de la relación entre nosotros. Y yo creo que se puede decir honestamente que aunque de vez en cuando nuestra relación encuentra problemas y dificultades, esto me parece completamente natural, sobre todo entre dos países que son mejores socios. México es el principal socio económico de los Estados Unidos, con un nivel de comercio que nunca se hubiera esperado hace 35, 40 años. Hemos llegado a niveles de intercambio económico realmente impresionantes. El embajador habló de la migración, ¿no?, en nuestro país, desde México, y estaba buscando las cifras, y parece que, bueno, hay los 11 millones que son indocumentados, pero en total hay como 37 millones de ciudadanos estadounidenses que son de origen mexicano. Es el 60% de la población latina que va creciendo cada día más en nuestro país, y que yo creo que a mediados de este siglo, incluyendo todos los habitantes latinos en nuestro país, será alrededor de 100 millones de personas. Un hecho que realmente todos los políticos de nuestro país, no solamente el suyo, pero de nuestro país, tiene que tomar en cuenta cuando hacen sus cálculos políticos. Es realmente un absurdo insultar a los habitantes o la gente que vienen de América Central y de México para vivir en nuestro país, como se ha hecho por la parte de algunos políticos nuestros. Pero solo para decir que la relación bilateral tiene muchos aspectos. En nuestra embajada allá en México tenemos todas las agencias, tenemos como 35, 40 agencias de gobierno que están representados allá. Es una reflexión de la diversidad de intereses que existen entre los dos países. Y yo creo que el reto para nosotros, básicamente, es de manejar cualquier tema que surge en la agenda bilateral de una manera que no interrumpa, no dañe la excelente base que existe ya y que ha existido por muchos años a la relación bilateral. A mí me toca hablar un poco sobre la cuestión de seguridad, y que siempre ha sido un tema delicado para los dos países, y sobre todo la cuestión del tráfico de drogas y la cuestión de anticorrupción y las bandas criminales que están metidos en esto.
por fortuna, el 18 de octubre, este domingo pasado, embajador Wayne ha publicado un artículo en Reforma, ¿no? Sobre la confianza y la lucha anticrimen. Y dice una frase muy clave es: los arrestos de Cienfuegos y García Luna son un llamado a mejorar las prácticas anticorrupción y el trabajo en equipo entre México y Estados Unidos. Y yo creo que es muy correcto lo que dice el embajador Wayne. Y yo creo que en vez de tomar esto como una oportunidad de intercambiar, digamos, comentarios críticos o cualquier tipo de comentario negativo, tenemos que utilizar que ha pasado como una oportunidad de reforzar la colaboración bilateral entre nosotros en lo que es la lucha contra este tipo de corrupción y narcotráfico, que es un flagelo en ambos países. En los Estados Unidos el año pasado 70,000 personas murieron por cuestión de adicción a drogas de varios tipos. Entonces, sí, es un problema grave en ambos lados de la frontera. Creo que nosotros hace muchos años ya que hemos reconocido que nosotros son una parte muy importante del problema, la demanda desde los Estados Unidos, el dinero que viene de nuestro país, las armas que cruzan la frontera. Sí, ya lo sabemos todo esto, pero la cuestión, creo yo, es cómo se puede encontrar manera entre los dos países trabajando en equipo para resolver, para mejorar por lo menos este problema. Y el último comentario que quiero hacer en este momento es que yo creo que estos arrestos, sobre todo el arresto del general Cienfuegos, esto levanta la cuestión de si la rama militar, si los militares son el instrumento más indicado, más eficiente, más deseable para luchar contra las drogas, o que si realmente deberíamos pensar más bien en una policía muy profesionalizada que tiene más experiencia en cuestiones de aplicación de la ley. Yo recordaría que cuando yo estaba en México, yo estaba de embajador de 89 a 93, tenía reuniones bastante frecuentes con el secretario de Defensa, el general Riviello Bazán. Y él siempre me decía: oiga, embajador, a pesar de utilizar unos militares con machetes para cortar la marihuana, es una campaña que se hacía cada año, nosotros no deberíamos meternos en la lucha contra el droga. Y yo le preguntaba siempre por qué, y él decía: porque si se hace esto, vamos a corromper toda la institución militar. Y va a existir la tentación de utilizar todos los recursos, las pistas aéreas, etcétera, para
apoyar a los narcotraficantes. Yo creo que algo por el estilo se puede pensar ha pasado. Gracias, senadora. Muchísimas gracias, embajador, por su participación. Sin duda, el tema de seguridad nos preocupa mucho y es muy importante en nuestra relación bilateral. Enseguida le pediría que nos hiciera el honor de hacer uso de la palabra al embajador Arturo Sarucán. Adelante, embajador. Muchas gracias, senadora. Ya me anda usted ascendiendo al Senado, cosa que me daría mucho gusto poder estar con ustedes debatiendo temas tan importantes para el futuro del país. Es un gran gusto estar de nueva cuenta en un momento distinto, ciertamente, pero de nueva cuenta interactuando con la Comisión de América del Norte. Me da mucho gusto saludar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, y a los demás legisladores, a los demás senadores de la Comisión. Gracias por la invitación para acompañarnos esta tarde y la oportunidad, sobre todo, yo creo que de compartir un informe que fue producto, como comentaban tanto Emilio como Enrique, de un ejercicio que creo que primero fue enormemente fresco, que se anticipó, quizá que ocurrió de manera previa al impacto y a la dislocación que el COVID ha generado para muchos temas fundamentales de la relación bilateral, sobre todo aquellos vinculados con las cadenas de suministro tan importantes que han sido una de las grandes historias de éxito que a veces no se entienden del todo, derivadas de primero el TLC y ahora potenciadas con la renegociación del TMEC. Yo un poco en la repartición de tareas para destacar elementos de este informe, me ha tocado un poco hablar de las instituciones, de los mecanismos de la relación bilateral que juegan un papel muy importante y que en gran medida, senadoras, senadores, explica por qué, a pesar de que vivimos uno de los momentos más complejos, más disruptivos en la relación bilateral con Estados Unidos, en particular por las acciones de uno de los dos socios, la agenda, la institucionalización de la agenda bilateral, gracias a la creación de todos estos mecanismos, protocolos, instituciones, algunas formales, algunas más informales, que se han venido construyendo a lo largo de 20 y pico de años de una relación sinérgica, estratégica entre los dos países, es una de las explicaciones de por qué no se le han caído las ruedas a la carreta de la relación, a pesar de que tenemos un presidente estadounidense que ha usado a México como piñata política electoral y que ha alcahueteado con nuestro país. Y les voy a compartir con ustedes 3 ejemplos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, de instituciones y de mecanismos sobre los cuales hablamos a profundidad en nuestra encerrona tan grata en el campo tejano a principios de año, y que creo que para ustedes en particular pueden ser relevantes a medida que van pensando, primero, cómo seguir avanzando la agenda sinérgica entre México y Estados Unidos, y segundo, indistintamente de qué escenario tengamos el 3 de noviembre o incluso en los días posteriores, porque no está muy claro que el 3 de noviembre vamos a tener humo blanco, indistintamente si hay una administración demócrata o una reelección republicana, cómo ir hacia adelante con muchos de estos mecanismos que son fundamentales. Algunos de ustedes recordarán que hace muchos años, cuando John estaba como embajador en México y cuando empezábamos aquella gran tarea, ese gran reto de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se creó un mecanismo que jugó un papel fundamental en empezar a armonizar, a coordinar los esfuerzos gubernamentales a ambos lados de la frontera. El embajador Negroponte mencionaba el número de agencias y dependencias estadounidenses representadas en la embajada
estadounidense en la Ciudad de México, y es que en realidad hay muy pocos países, no se cuentan ni siquiera con los dedos de una mano, que tienen la complejidad y la diversidad de agendas y por lo tanto de dependencias de los dos lados de la frontera, que todos los días, 24/7, 365 días del año, están interactuando unas con las otras. Y en ese momento que iniciábamos un proceso enormemente ambicioso que acabaría revolucionando la relación entre México y Estados Unidos, como fue la negociación del TLC, se crea la Comisión Binacional, que lo que era un mecanismo que garantizaba que una vez al año, un año en una capital, un año en la otra, los integrantes de los dos gabinetes se reunían para asegurarnos que la agenda traía atracción sinérgica, de que era casi como una especie de controlador aéreo de la relación. Evitar que los múltiples aviones de la agenda bilateral que andaban volando en una y otra dirección chocaran en el aire, que hubiera coordinación, que lo que estuviese haciendo la mano derecha lo sabía la mano izquierda. Y la Comisión Binacional no solo sirve un propósito muy importante de coordinación, primero al interior de cada gobierno y luego de los dos gobiernos para asegurar que todo el mundo estaba usando la misma partitura, sino que genera también un mecanismo enormemente valioso que le ha rendido enormes frutos a la relación entre México y Estados Unidos, que es la creación de burocracias de los dos lados de la frontera que a través de estos mecanismos se conocieron, se empezaron a confiar unos en otros, generaron relaciones hasta personales de amistad, y en muchos sentidos estas instituciones se convirtieron en un mecanismo de fomento a la confianza en la relación bilateral. Y como suele suceder en la vida de las instituciones y de los mecanismos y en los arcos de la diplomacia entre dos naciones, hubo un momento en que la relación estaba tan institucionalizada y tan encarrilada que los dos lados pensamos que perdíamos más tiempo convocando a los secretarios una vez al año a viajar, a perder entre pits y flautas, bajita la mano, 36 horas en sus agendas para reunirse una vez al año, que decidimos que en esa coyuntura ya no, digamos, lo que aportaba la Comisión Binacional era cada vez, era una especie de réditos decrecientes, y decidimos dejar de lado la Comisión Binacional como un mecanismo para garantizar esta coordinación. No cabe duda, y esta fue una de las recomendaciones que surgieron de nuestra encerrona, que en este momento de enorme disrupción, de burocracias que por razones de recortes presupuestales en México, por razones de purgas y de una embestida contra algunas de las burocracias más relevantes en Washington, particularmente en el Departamento de Estado, y una sangría importante que ha habido de diplomáticos de carrera y de funcionarios en el Departamento de Estado, que les confieso es muy dolorosa ver. Creo que sería muy importante que los dos gobiernos, los dos países, ya sea, repito, una administración Biden o una administración 2 Trump, pudieran rescatar la Comisión Binacional, relanzar la convocatoria anual de la comisión para que los titulares de gabinete de los dos lados de la frontera se reúnan de manera anual, se establezcan relaciones personales, se coordinen agendas, se aseguren que todos los distintos casilleros y componentes y compartimentos están con la relación, están coordinados. A nivel estatal, tuvimos durante muchos años un esfuerzo que fue quizá a nivel de actores no estatales uno de los más exitosos y más prometedores en la agenda bilateral. Y me refiero a la reunión de gobernadores fronterizos. Los 6 estados mexicanos, los 6 estados fronterizos mexicanos, los 4 estados fronterizos estadounidenses, una vez al año, con un secretariado informal conformado por funcionarios de las oficinas de los gobernadores, establecieron un mecanismo de diálogo, de cooperación, de resolución de muchos temas transfronterizos
que le dio durante una buena década una enorme capacidad de gestión, primero a los gobernadores de la frontera, pero segundo que se convirtió en una herramienta fundamental para los gobiernos federales poder apoyarse en esa labor que ocurría al interior de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. Y en algún momento, sobre todo vinculado lamentablemente a la politización de la relación. Todo el mundo cree que Trump fue el primero, pero en realidad el primero que empezó con esto fue Rick Perry en Texas. Y cuando Texas empieza a politizar aspectos de la relación bilateral con México, particularmente los vinculados a la migración y a la seguridad fronteriza, sin Texas, que había sido de alguna manera la bujía de la relación de los estados fronterizos, con Rick Perry, que empieza a faltar a las reuniones, y con algunas dinámicas que se empiezan a dar a ambos lados de la frontera, la comisión, la reunión de gobernadores fronterizos empieza a perder fuelle, empieza a perder gas, y es un mecanismo que creo que hoy es fundamental rescatar, porque esto me lleva al tercer nivel, que es el local, porque yo hoy, y esto va a sonar extraño viniendo de un diplomático y embajador de carrera que estuvo 22 años en el servicio exterior mexicano, estoy convencido hoy por hoy que el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos no pasa ya nada más por la Ciudad de México y Washington, D.C. Es decir, no quiero minimizar el papel que juegan los gobiernos federales y las capitales, pero crecientemente el futuro de esta relación bilateral está anclado en la cooperación, el diálogo, la interacción y la sinergia de gobernadores y sobre todo de alcaldes. Y aquí lo que podamos hacer en alentar no solo la conferencia de alcaldes fronterizos, pero que también alcaldes que no necesariamente están en la frontera, pero que tienen agendas fundamentales con México, ya sea por la diáspora mexicana en esas ciudades o por los niveles de inversión y de comercio bilateral en donde esas ciudades juegan un papel fundamental y están al interior de Estados Unidos, que podamos buscar establecer mecanismos que permitan a los alcaldes de los dos lados de la frontera a encontrarse de manera regular. ¿Por qué? Porque estoy convencido que en la medida en que puedan colaborar y dialogar bilateralmente van a poder resolver localmente. ¿Por qué? Porque la correa de transmisión, en particular entre la ciudadanía y un alcalde, es la más cercana, es la que menos rota, es la que menos viciada está. Las ciudades se han convertido en verdaderos laboratorios de política pública en todos los temas: infraestructura, educación, salud. Crecientemente, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y otros atentados que hemos visto en capitales europeas, el papel de los alcaldes en temas de seguridad, ya no digamos pública, de seguridad nacional. Entonces, la capacidad que tengamos nosotros de alentar, impulsar a que los alcaldes de los dos lados de la frontera, y no solo los que están en la frontera, tengan un mecanismo de interacción anual, es un tema para nosotros fundamental. Y déjenme acabar con un par de temas que, si bien no me tocaban exponer a mí, me parecen enormemente importantes. A uno de ellos hizo referencia Jerónimo Gutiérrez, y que es un tema que sé que está en la mesa de todos ustedes en el Senado y en particular en esta comisión, que es el tema del agua. Y al ver lo que está ocurriendo con el tema del río Bravo, que no es la primera vez que ocurre. Les recuerdo que precisamente cuando George W. Bush llega a la presidencia de Estados Unidos, estamos en un ciclo muy similar al que estamos ahora de adeudo mexicano con respecto al tratado de aguas bilateral con Estados Unidos. Y lo que yo quisiera subrayar aquí, más allá de lo que dijo Jerónimo, es que tiene toda la razón. Es decir, hay que cambiar el paradigma con el cual hemos tratado de resolver problemas de recursos acuíferos en la cuenca del río Bravo. Y el ejemplo lo tienen ustedes, senadoras y senadores, en lo que hicimos primero con una administración republicana, con el secretario del Interior, Dirk Kempthorne, el secretario de George Bush en el Departamento del Interior, y luego con el secretario Ken Salazar durante la administración Obama, en donde resolvimos precisamente en el río Colorado, en la cuenca del río Colorado,
y en una negociación complicadísima, porque a diferencia del Bravo, el río Colorado, la cuenca del río Colorado en Estados Unidos involucra a 7 estados de la Unión Americana, llegamos a desarrollar un paradigma de responsabilidad mutua en donde México permitió a Estados Unidos mantener reservas de agua mexicana en el lago Mead para que no se perdiera por la mala infraestructura del lago mexicano, que había más sido dañada por el terremoto en Mexicali en el 2009, ya no me acuerdo exactamente la fecha, y a cambio de esto, inversión estadounidense en infraestructura crítica del lado mexicano y emisiones de pulsos de agua para poder rescatar la flora y la fauna del delta del río Colorado, del lado mexicano. Entonces yo los invitaría a que vean la famosa minuta 319, que se ha convertido en una especie de modelo para las negociaciones sobre recursos de agua en otras latitudes y en otras regiones del mundo, porque allí pueden haber muchas recetas para tratar de encontrar soluciones más allá del tema de la deuda del agua en el río Bravo, de cómo encarar de manera constructiva, sinérgica y con visión de futuro las realidades del impacto del cambio climático en nuestros recursos, tanto en el río Colorado como en el río Bravo, sencillamente por cómo está siendo impactada esta zona por el calentamiento global. Y finalmente, nada más una cosa muy rápida, lo comentó Enrique, todo este tema de diplomacia pública y poder suave. Aquí hay una oportunidad única, perdón que le pegue al pandero, este es un tema favorito mío. Yo de alguna manera me siento como el padre de esta iniciativa cuando empecé a jeringar como embajador que México y Estados Unidos teníamos la oportunidad en el 2026 de presentar una candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol. Ahora ya es una realidad, yo me ceñía, pues yo era embajador en Estados Unidos y por lo tanto solo hablaba de un Mundial México-Estados Unidos. Hoy es un Mundial norteamericano, incluyendo Canadá, pero a lo que voy es, aquí hay una oportunidad entre ahora y el 2026 fundamental para que México y Estados Unidos juntos desarrollen una agenda de diplomacia pública basada en la gran fortaleza de nuestras industrias creativas, de nuestro turismo, de nuestra gastronomía, para desarrollar un plan de diplomacia pública conjunto, diseñado y ejecutado por México y Estados Unidos en Estados Unidos y por México y Estados Unidos en México, que capture la imaginación de nuestros pueblos y mande una señal al resto del mundo sobre la importancia de esta vecindad y de esta relación única que hay en el continente americano y en la región de Norteamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Arturo Sarucán. Muchas gracias y un privilegio que usted y el resto de los embajadores estén participando en los trabajos de esta comisión. Enseguida daremos paso a la participación de las y los senadores de esta comisión y en primer término le pediría al senador Héctor Vasconcelos de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, si nos hiciera el honor y favor de participar. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión para América del Norte, señores embajadores, amigos todos. Y quisiera empezar haciendo algunos comentarios de orden general. Creo yo que, como ya lo mencionó el embajador Gutiérrez, hemos pasado por años nada fáciles, los últimos 3 o 4 años. Hubo 2 gobiernos nuevos en ambos países. Hace 4 años era nuevo el gobierno del presidente Trump. Desde luego, el gobierno del presidente López Obrador lleva poco menos de 2 años. Evidentemente, hemos tenido momentos muy difíciles, pero creo que en balance, en el saldo de estos años, podemos estar optimistas por lo menos por 2 o 3 motivos. En primer término, sacamos adelante el TEMEC, lo cual no era fácil.
No fue fácil, ni por sus aspectos técnicos, ni desde el punto de vista político en su momento. Por otro lado, creo que se ha establecido, pues digamos, un modus operandi entre la administración en Washington y la nueva administración en México, que hace factible sortear los enormes retos que hemos enfrentado en estos años y meses. Estamos 2 semanas antes de la elección presidencial en los Estados Unidos y debo decir que en lo personal, yo también me encuentro optimista respecto al resultado de ese proceso electoral. Cualquiera que sea el resultado, me parece a mí que se van a encontrar, podemos contar con que se van a encontrar los modos de operación para seguir avanzando en el enfrentamiento de nuestros asuntos comunes. Es ampliamente conocido el hecho de que entre el presidente López Obrador y el presidente Trump se ha establecido un buen diálogo. Yo diría que ha habido una buena química, pero tal vez sea menos conocido, no sé qué tanto sea este hecho de divulgación común en Estados Unidos, el hecho de que el presidente López Obrador y el candidato del Partido Demócrata también se conocen y tienen una buena relación. En el año 2012, durante la campaña presidencial de aquel año, recordarán que el entonces vicepresidente Biden vino a México, se entrevistó con los candidatos, usted lo recordará muy bien, embajador Wayne. Yo tuve el honor de acompañar al entonces candidato López Obrador a este encuentro con el vicepresidente Biden y puedo atestiguar, lo he dicho recientemente en varias ocasiones, que el inicio del encuentro fue quizá un tanto tenso, quizá había prejuicios de por medio por ambas partes. Había habido mucha gente interesada en dar la impresión de que el entonces candidato López Obrador no llevaría adelante una buena relación con los Estados Unidos. Pero a medida que ese encuentro entre el presidente López Obrador y el vicepresidente Biden tuvo lugar, se fue creando una atmósfera de muy fácil diálogo, que incluso terminó en una atmósfera de plena cordialidad, incluso con bromas mutuas, un encuentro que iba a durar, si mal no recuerdo, 20, 30 minutos, se prolongó a casi 1 hora, de modo que cualquiera que sea el candidato triunfante en el próximo proceso electoral norteamericano, conoce bien al presidente López Obrador y viceversa. De manera que en eso baso mi optimismo para los años por venir. Me interesó mucho algo que mencionó el embajador Wayne, que es la necesidad de incrementar los contactos y la colaboración entre los dos países en el terreno de la tecnología de punta. Esto que es sin duda alguna el futuro de la humanidad, si es que la humanidad tiene algún futuro dado el problema del calentamiento global, pero esa alta tecnología, esa tecnología de punta es el gran tema de nuestro siglo y yo estaría absolutamente de acuerdo que hay mucho por hacer en ese tema. No me resta sino felicitar a la senadora Cruz Blackledge por esta fantástica idea de reunir a embajadores en ambos sentidos de la relación. Yo estoy convencido de que nadie conoce mejor relación México-Estados Unidos que quienes han representado a México en Washington y quienes han representado a los Estados Unidos en la Ciudad de México. De manera que felicidades, senadora y amiga, y probablemente si se presenta la ocasión haría algún otro comentario posterior. Gracias. Muchas gracias, senador Vasconcelos, por su participación.
Por supuesto, si gustas, al final de las participaciones, te damos el uso de la palabra para que hagas un comentario final, con mucho gusto. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón, del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, Noé, y secretario de esta comisión. Adelante, Noé. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a mis compañeros senadores, a mi compañera senadora primeramente, y a los embajadores ya les había saludado. Sin duda, la migración ha dejado de ser un fenómeno para ser hoy una realidad cotidiana. Dejó ese concepto de fenómeno para ser una realidad. Ha cambiado incluso el tipo de migrante, con mayor especialización y aporte a las naciones receptoras de la misma. Claro está, la frontera que compartimos trae aparejados otros temas de convivencia y relaciones, como mencionó incluso el gobernador Jerónimo Gutiérrez, del tema de mejores manejos del agua e infraestructura, no solo en el tema del agua, sino la fronteriza para el intercambio comercial. La misma muestra que nos hace el embajador Wayne, al incluso hablarnos en esta nueva lengua que mucho hemos desarrollado por efecto no solo del intercambio migratorio, sino del intercambio cultural y comercial que mezcla ya el inglés y en el español en las mismas frases, hace que tomemos conciencia de que es un mercado común América del Norte y no lo podemos seguir conceptualizando como naciones aparte. Solo la integración multinivel y que se abone a agilizar incluso el intercambio en las fronteras y el supply chain que quedó evidenciado ahora en peligro con la pandemia, no podemos desestimar, sino analizar y agilizar estos procesos. Entonces, si como dice con toda razón el embajador Negroponte, la relación de socios principales en un balance general es buena y provechosa, ahí cabe sin duda decir si las relaciones comerciales, humanas, familiares y de amistad y matrimonio, como se podría conceptualizar la relación de México y Estados Unidos, tiene altibajos, pues lo descartable aquí es que se ha robustecido y que a la fecha sin duda son más los buenos tiempos que los ríspidos, sin interrumpir esa excelente base de nuestra relación bilateral. Cierra muy bien la pinza los datos duros recordados por el embajador Sarucán, con estos esfuerzos de armonización gubernamental a ambos lados de la frontera que dieron origen a la creación de tantas agencias como la Comisión Binacional, robusteciendo ese factor que es la amalgama y que sustenta la confianza, que es realmente el principal cimiento de toda relación. Y hoy cobra relevancia para su rescate, pues efectivamente lo que parecía en algún tiempo superado, hoy sin duda hubiese sido la herramienta ideal para distender diferencias y transferencias de complejidades entre temas que no debieron mezclarse o que se han mezclado. Ahí iría yo a más con el análisis de las relaciones subnacionales de ambas naciones, pues tanto de gobernadores como de municipalidades, creo que debería de ampliarse no solo a la zona fronteriza, sino que la relación hoy no es netamente sustentada por la proximidad territorial, sino por el alto intercambio de estados tan lejanos tal vez como el que yo represento. Yo soy representante del estado de Chiapas y en la relación en específico hay dos municipios que son los dos más alejados de Estados Unidos, Tapachula y Suchiate, que son los mayores proveedores y productores de banano para toda la costa oeste, específicamente a California. Entre otros muchos productos, claro, pero a la par, estos dos municipios, aparte de dar este aporte comercial con el banano, pues también hoy día son la puerta de entrada a la migración de Centroamérica. Y esto hace que se concentre mucha atención de los Estados Unidos por la porosidad de esa frontera con Guatemala y precisamente en estos dos municipios que son la puerta de entrada de esa migración. Se deriva entonces otro tema como la seguridad nacional, pues no solamente por Chiapas está entrando la migración centroamericana, sino que también entra migración ahora de Asia y de otros países en donde se puede poner incluso en peligro la seguridad nacional, tanto de México como de Estados Unidos. Y es nuestro deber
atender y mitigar esos problemas para fomentar con beneficio y no concentrarnos en los prejuicios. Finalmente, celebro este diálogo convocado por la presidenta de la Comisión de Relaciones América del Norte, pues nos da herramientas de análisis actualizadas para los temas que debemos tener muy en cuenta en el Senado mexicano, esperando incluso robustecer aún más nuestra relación con los homólogos estadounidenses. Creo que este tipo de reuniones enaltecen la labor que la presidenta Gina Cruz ha tenido al frente de esta comisión y nos obliga a seguir uniéndonos a sugerencia incluso de lo que dijo finalmente el embajador en esa Copa de Fútbol que se va a celebrar. Estamos dispuestos a atender cualquier partido en donde seamos invitados y igualmente los que tengamos aquí en México sin duda estarán bien recibidos. Siempre yéndole al mismo equipo, que en nuestro caso sería México. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Castañón, por tu participación. Enseguida le solicitaría a la senadora Verónica Martínez del PRI nos hiciera el honor de tener una participación. Gracias. Gracias, senadora Gina. Bueno, pues primero que nada agradecerles y felicitarte por esta reunión. Creo que es de mucho provecho para todos nosotros. Yo soy la senadora Verónica Martínez de un estado fronterizo con Texas. Soy originaria del estado de Coahuila. Y bueno, pues creo que fueron muchos temas bastante relevantes, lo del agua, seguridad, pero sobre todo ahorita por la coyuntura quisiera hacer una serie de preguntas para quien desee responderlas. ¿Qué retos y oportunidades ven ustedes en el TEMEC hacia el 2021? ¿Cómo ven el desarrollo del TEMEC hasta ahora? Y tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 ha generado una crisis económica sin precedentes en México y también en Estados Unidos, desde su perspectiva, ¿qué mecanismos o estrategias se pueden implementar para que el TEMEC sea complementado para lograr una pronta recuperación económica para ambas naciones? Gracias por sus respuestas y seguimos en contacto. Gracias, senadora. Les daría un espacio al final para si alguno de los embajadores quisiera contestar las preguntas de la senadora Verónica Martínez, pero por lo pronto le daría el uso de la palabra al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República y senador del PAN. Adelante, senador Madero. Gracias, presidenta, ex embajadores, senadoras, senadores, es un gusto. Pues para mí fue una sorpresa muy agradable esta reunión. No me imaginaba el formato y sobre todo el aprendizaje, la disposición, la experiencia que se reúne para ver asuntos de los dos países. En un momento delicadísimo, un momento crucial de redefiniciones, yo creo que el signo de los tiempos se llama incertidumbre. Hoy todo se pone a revisión. En el Tratado México, Estados Unidos y Canadá nos da un asidero muy bueno. Es una base extraordinaria, pero las variables siguen estando muy sueltas. Yo quiero reconocer que antes teníamos un TLC y aún así se tomaron medidas unilaterales para utilizar el tema de los aranceles para presionar con otro tipo de agendas la migratoria. Y en el mismo país, en México, pues ahorita traemos una serie de variables que todavía faltan estabilizarse. Tenemos un nuevo gobierno que tiene una aspiración transformadora, pero que al mismo tiempo ha sido pues superado por una realidad que le ha atado de manos para lograr propósitos de mayor trascendencia.
Y todo esto también se da en un deterioro de los sistemas democráticos, en un agudizamiento de las desigualdades al interior de nuestros países, en una amenaza del cambio climático que no hemos logrado tener una política global consistente. Y bueno, yo también soy de Chihuahua y ahorita ya lo mencionaban algunos sobre el Tratado Internacional de Aguas México-Estados Unidos como uno de los temas que sin duda hoy ha aprendido por una crisis que, como bien lo mencionaba, no sé si Arturo Sarucano o Jerónimo Gutiérrez, ya había pasado. Este tratado lleva 76 años de existencia y ya nos ha pasado antes. La última fue con George Bush y precisamente Vicente Fox, George Bush papá. Y en ese entonces se logró superar de una manera afortunada por parte del gobierno de México adquiriendo los derechos de agua de los agricultores. Hoy lo que está haciendo es un manejo distinto, un manejo unilateral. Y en este sentido estamos teniendo un problema que no se ha resuelto en nuestro país. Ese es por el lado mexicano, es por el lado doméstico donde tenemos este conflicto. No es con Estados Unidos, es la capacidad de México de darle respuesta. Yo espero que afortunadamente ahora el 24 de octubre, que se cierra el quinquenio, podamos tomar algunas decisiones de mediano plazo para tener mejores previsiones de futuro de cómo esto no vuelva a suceder. ¿Qué pudiéramos hacer? Creo que gran parte de la tarea está por el lado doméstico mexicano. Es más que un problema entre México y Estados Unidos, es un problema más entre los estados y la federación, entre los estados y los estados. Y este tema, pues en este año de sequía a nosotros sí nos puso contra la pared. Nadie está obligado a lo imposible y este año fue el menos llovedor en 25 años, pero sí se cometieron errores que pudieron haber evitado llegar a este punto y sobre esa experiencia debemos de aprender para tomar las providencias con oportunidad y los mecanismos que activen, porque son quinquenios y en estos quinquenios tenemos margen para hacer ajustes. En fin, creo que ese tema seguirá vigente. Ahora seguirá la presión para que Chihuahua entregue más agua, sobre todo a Tamaulipas y a Nuevo León, que son los que ahora nos están exigiendo esa agua. Aquí tengo a María Lourdes Aranda, que también está por el lado de los ferrocarriles, la toma de la estación Consuelo, que ha tenido un impacto por la interrupción de las vías férreas como un mecanismo de presión. El gobierno federal dice que este es un problema local de los chihuahuenses porque se originó en el estado de Chihuahua por el tema de los productores y el gobierno del estado. Y el gobierno del estado dice que las vías férreas pues es un tema federal. Entonces ahí estamos atrapados en una problemática que solamente se sigue postergando y dañándonos a todos. Es un momento muy delicado de incertidumbre y donde los mejores oficios para construir acuerdos, comunicación, entendimientos son los que más nos pueden ayudar a salir de esta situación. Al interior de nuestro país y entre nuestros países urge el lograr tener mayores éxitos en comunicación, entendimientos y cooperación
para poder enfrentar este y los demás problemas que se nos enfrenten juntos. Por eso, pues yo los felicito a Gina por esta invitación y les agradezco mucho la oportunidad de participar en este evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senador Gustavo Madero. Y no sé si alguno de los embajadores quisiera hacer uso de la voz para contestar las preguntas de la senadora Verónica Martínez o hacer un comentario pues prácticamente final. Adelante, ¿algún embajador? Adelante, Jerónimo. Senadora, muchas gracias nuevamente. Sobre las preguntas de la senadora Martínez, el TEMEC, creo que todos coincidimos en este foro, es un buen resultado. Dista de ser perfecto, con toda claridad, pero es el hecho de que no haya dejado a nadie plenamente satisfecho, pero nadie se haya levantado de la mesa, y me refiero ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá, ni el sector privado de un lado, ni el sector del otro, ni da cuenta de que era el resultado factible y posible y era el acuerdo posible. Y como decía el senador Madero, aporta mucha certidumbre que no teníamos hace 4 años. No quiere decir, repito, que sea perfecto, 1. 2, hay que tener presente que habrá una evaluación del mismo conforme al texto del tratado actual en 6 años, que nos obliga a estar muy activos trabajando sobre la materia. Yo quiero destacar simplemente brevemente una cuestión. La combinación del TEMEC más las consecuencias de la pandemia, más los conflictos comerciales y geopolíticos entre China y Estados Unidos, estructuralmente le dan una enorme oportunidad a México, enorme, para, por ejemplo, atraer más inversión y poder tomar ventaja de un proceso que está en marcha y que conoce muy bien Emilio Cadena, que es cómo están reorganizándose todas las cadenas productivas. Les doy un dato. Estados Unidos importa alrededor de 400 billones de dólares al menos, 450 de productos de China. Y la estimación es que 2/3, hasta 2/3 de esos se están pensando para un posible nearshoring o reshoring, es decir, acercamiento hacia los Estados Unidos o hacia otras regiones, porque en efecto los actores globales están preocupados por la certeza de sus cadenas productivas. Y eso ofrece una gran oportunidad a México. Gran oportunidad. Ahora, capturarla, aprovecharla, implica sin duda que trabajemos en lo interno para tener las mejores condiciones posibles de certidumbre y de clima de negocios que hagan eso posible, ¿no? Y el TEMEC, y me atrevo a decirlo con todas sus letras, pues es atípico en el sentido de que goza de un respaldo que no había tenido un tratado comercial en los Estados Unidos en 25 años, un respaldo bipartidista, y eso le da mucha seguridad. Y en el caso de México, pues fue un tratado que atravesó a lo largo de 2 administraciones. Y dicho con claridad, no necesariamente esas administraciones han tenido las mismas visiones en todos los temas, pero en este sí. Este fue un tratado que inició en una negociación con una administración que retomó y concluyó exitosamente la que sigue en México. Y en ese sentido es un asidero. Pero para aprovecharlo tenemos que hacer la tarea. Van a venir tensiones en el área laboral. Yo creo que es perfectamente factible esperar que Estados Unidos haga uso muy pronto del mecanismo de respuesta rápido, porque cualquier persona puede presentar una denuncia al respecto y que tengamos que trabajar. Y lo que yo he visto, también con toda la claridad lo digo, es que la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo lo tienen muy consciente y están trabajando para poder atender cuando se presente una situación de ese tipo. Entonces, no nos debemos de sorprender demasiado que eso ocurra. Hay que atenderlas bien y hay que atender de la mano de los empresarios o de las empresas que están involucradas. Y creo que veremos lo mismo en el tema medioambiental y sobre todo si hay un cambio de administración en Estados Unidos. En ese caso, el tema medioambiental será mucho más importante en la agenda bilateral
Y creo también que algunas de las cosas que han pasado en el sector de energía y en otros temas nos pueden ser un tema de atención y de discusión en la relación. Entonces, pero es una gran oportunidad y yo me parece que aporta mucha certidumbre y celebro que sea algo en lo que han coincidido de lo poco, ¿no? Con toda claridad, administraciones pasadas y presentes. Y eso habla bien de México. Muchas gracias, Jerónimo. Me había pedido el uso de la palabra el embajador Anthony Wayne. Adelante, y después pasamos con usted, embajador John. Gracias. Adelante, embajador Wayne. Thank you. I agree fully with what Geronimo just had to say. And so I would add that there needs to be a concerted campaign to actually attract investment and to make investment feel welcome. There's a great potential for it to come. But there's also hesitation about where there should be this nearshoring or reshoring. And so even though this opportunity exists, Mexico has to have an organized effort, I think, to make it attractive. And that means looking at what these companies need when they come in. I also think, as I mentioned earlier, there needs to be a concerted dialogue between the two governments and involving companies to look at how you restart effectively supply chains during COVID-19. The whole idea of workplace safety is changed at this moment. And then the idea of how you make that cross-border passage of goods take place as fast as possible, which means employing technology so that can be more effective. I think that's very important. Geronimo mentioned correctly that there will be some challenges in the labor area as this goes forward. Mexico has a very ambitious labor reform that they undertook on their own before USMCA, before TMEC went into effect. But that will be a difficult reform to implement, and there will be challenges under the treaty as this goes forward. We had a session, Chris Wilson participated in it earlier this week with people from all three countries, private sector, government, others at the Wilson Center talking about this. It's clear there is a path forward in the labor area where you have cooperation, but there is also going to be challenges where you will have tests and certain companies will be challenged for their practices. And so this will be a difficult path to walk over the next year. And then just to conclude, but the most important thing is that there is this framework that does give stability. So within that, there are a number of opportunities, but Mexico really has to take advantage of those opportunities by working effectively to attract this new investment and then to have constructive dialogue about the cross-border commerce that's going to be restarting in new ways as we get through this pandemic. Thank you. Muchas gracias, embajador Anthony Wayne. Había solicitado la palabra el embajador John Negroponte. Adelante. Sí, gracias, muy amable. En primer lugar, para contestar a la senadora Verónica Martínez en cuanto a la aplicación del TMEC, yo creo que representa una situación muy dinámica, ¿no? Y yo creo que todas partes, México, Estados Unidos y los canadienses, tienen que aplicarse para que realiza su potencial este logro muy estratégico. Yo creo que se podría decir que, tal como el Tratado de Libre Comercio hace 25 o 30 años, el TMEC representa un logro supremamente estratégico para los tres países y
la buena aplicación, de la buena aplicación va a depender la competitividad de América del Norte en cuanto al resto del mundo y los otros centros de competencia. Es mi comentario respecto al TEMEC. Solo para comentar sobre lo que dijo el embajador Sarukhan, estoy completamente de acuerdo que debemos enfocar en las instituciones alrededor de la relación bilateral, tal como su idea respecto a la Comisión Binacional y las reuniones entre los gobernadores. Son el tipo de reunión que refleja nuevamente el dinamismo que puede existir entre los países. Y finalmente quiero, senadora, agradecerle a usted por habernos reunido en esta reunión tan agradable y tan interesante esta tarde. Muchas gracias a usted y sus colegas en el Senado de México. Sí. Muchas gracias, embajador. Bueno, le solicitaría al embajador y senador Héctor Vasconcelos nos diera algún mensaje final que desee por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Adelante. No, sería solamente para decirles que creo que ha sido muy productiva esta reunión. Ojalá tengamos este tipo de diálogos con más frecuencia y con otros actores de la relación. Me ha dado muchísimo gusto ver a tantos viejos amigos, algunos jóvenes, de modo que gracias a todos por su participación y hasta muy pronto. Muchas gracias, senador. Bueno, pues sin duda esta reunión nos deja varias tareas fundamentales para seguir construyendo una relación bilateral, binacional cada vez más estrecha y productiva. Los temas que hoy se abordaron por los ex embajadores son de parte esencial de la agenda entre Estados Unidos y México, y una agenda que debe basarse en la colaboración, en la confianza, para hacer frente a los grandes problemas que aquí se han señalado. Migración, seguridad, fortalecimiento institucional, cooperación entre agencias y gobiernos. Necesitamos coordinarnos para que la política migratoria, a la vez que sea respetuosa, tienda también a una migración ordenada, legal y segura. La migración seguirá siendo sin duda un tema fundamental de la agenda binacional y esto nos obliga a fortalecer nuestras capacidades e infraestructura. En materia de seguridad, la presencia de la delincuencia organizada transnacional y el trasiego de drogas es un tema delicado en nuestras relaciones que debe abordarse con base a la colaboración entre agencias y en la confianza entre ellas. México debe dar pasos fundamentales para fortalecer sus instituciones de procuración e impartición de justicia y debemos hacer una realidad que la ley se cumpla por igual para todos como sucede en los Estados Unidos. Por último, la diplomacia debe seguir siendo una alta prioridad a todos los niveles, desde el nacional hasta los gobiernos locales, comprendiendo desde luego la diplomacia parlamentaria. No me resta más que agradecer a todos nuestros distinguidos embajadores que nos atendieron a esta invitación, al embajador Jerónimo Gutiérrez, al embajador, por supuesto, Anthony Wayne, al embajador John Negroponte, al embajador Arturo Sarukhan, que tuvo que salir de la reunión. Por supuesto, agradecer a la fundación, a la US Mexico Foundation. Está con nosotros Enrique Perret. Gracias, Enrique, por hacer posible también esta participación. A Emilio Cadena, también a Christopher Wilson, también a Lourdes Aranda, que está con nosotros, y por supuesto a los miembros de esta comisión. Agradecer al senador Noé Castañón, que estuvo desde muy temprano atendiendo a nuestros invitados, a Verónica Martínez, por supuesto al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía, a Héctor Vasconcelos, a nuestro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y por supuesto a todo el equipo de la comisión. Muchísimas gracias y pues seguimos trabajando de la mano en esta relación tan importante, esta relación fuerte que es de México con Estados Unidos. Muchísimas gracias.
muy importante.